Bueno, lo que vamos a ver hoy es la parte de multiprocesadores y multicomputadores. Ya vimos al principio, sí, vimos al principio de las clases, vimos el procesador en particular eh, y vimos cómo era la arquitectura von Neumann, la arquitectura Harvard. Nos centramos un poco más en el procesador y vamos a ver lo que son los multiprocesadores y multicomputadores. ¿Por qué? Porque vimos el funcionamiento del procesador, pero como si este fuera de un solo núcleo, ¿sí? Eh, Como si tuviera un solo core o un solo núcleo donde teníamos unidad de control, unidad aritmética lógica eh, y los registros. Ahora vamos a ver que, bueno, los procesadores además no tienen un solo procesador, sino que tienen varios procesadores dentro varios núcleos dentro del mismo procesador y además se les incorpora algo que es la memoria caché. ¿Sí? Ya estuvimos hablando de la memoria caché, ahora vamos a ver de qué manera eh, y aparece dentro del procesador y de qué manera se logra de que todos los núcleos y de todas las memorias caché tengan los datos actualizados, porque uno de los inconvenientes que aparece justamente es ese. ¿Qué vamos a ver? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ir viendo durante la clase de hoy? Vamos a ver los multiprocesadores, cómo se organizan. Vamos a ver en particular el multiprocesador simétrico, que es lo que tenemos hoy en día en los procesadores actuales. Eh, y por otro lado, vamos a ver qué problemas aparecen, como esto que les mencionaba recién. Bueno, la coherencia de la caché, de qué manera mantienen los datos actualizados y todos los procesadores acceden a los mismos datos. Y vamos a incorporar los multiprocesadores multihilo que seguramente ustedes si estuvieron mirando procesadores para elegir una notebook o para armarse una propia computadora, seguramente escucharon hablar de los hilos. ¿Qué son estos hilos? Y vamos a ver una comparativa entre diferentes procesadores de Intel con diferentes características. Y por último, vamos a ver la parte de multicomputadores o clusters, eh, que también seguramente han escuchado nombrar. Así que arrancamos con los multiprocesadores. Al principio, cuando vimos la parte de procesadores, vimos la parte de pipelining, que es esto, bueno, yo tengo que ejecutar algo, tengo que ejecutar un proceso y lo que voy a hacer, tengo que ejecutar varias instrucciones de mi programa y lo que hacía el profesor, la dividía en pequeñas tareas, eh, como por ejemplo, bueno, va a ir a buscar, va a hacer el fetch de una instrucción. Cuando trae esa instrucción, la tiene que decodificar. Entonces, mientras decodifica esa instrucción, en el mismo instante de tiempo, ¿sí? En el mismo instante de tiempo está yendo a buscarla, está haciendo el fetch de la segunda instrucción. Entonces da una cierta sensación de ejecución en paralelo, en cierto modo está ejecutando en paralelo, porque mientras está decodificando una instrucción que va a tener que ejecutar, está yendo a buscar la siguiente en el mismo instante de tiempo. Entonces, no es que, bueno, voy a buscar una instrucción, la termino de ejecutar y cuando la termino de ejecutar empiezo con la siguiente instrucción. En cierto modo se van ejecutando, se van haciendo cosas en paralelo. Eh, Cuando hablamos de computadoras que se les llama hoy en día superescalar, lo que buscan es aprovechar al máximo ese paralelismo a nivel de instrucción. Pero ahora, sí, en los procesadores actuales, tenemos más de un núcleo o más de un procesador dentro del mismo chip. Entonces, tenemos varios núcleos o procesadores que van a poder ir haciendo esta ejecución, este pipelining, una especie de paralelo. Entonces voy a tener obviamente, voy a tener una mayor capacidad de procesamiento, ¿sí?
Eh, ¿Qué es un multiprocesador? Lo podemos ver como una computadora en paralelo que lo que tiene adentro es un procesador que tiene varios núcleos o varios procesadores, un chip que tiene varios procesadores adentro y que comparten el mismo sistema de memoria. ¿Sí? Esto es importante porque después vamos a ver la parte de multicomputadores, pero es importante esto, si bueno, van a compartir el mismo sistema de memoria, todos los procesadores van a compartir la memoria. Si bien vamos a ver que tienen diferentes memoria caché dentro, la memoria es una sola, los datos son los mismos para todos, entonces, bueno, hay que ver de qué manera se soluciona eso. Eh, Tienen un único espacio de direcciones para todos los procesadores y tienen un mecanismo de comunicación en el que se basa en pasar mensajes eh, entre sí. Como, como comparten la memoria, pueden acceder a los mismos datos, entonces eh, entonces tenemos que ver de qué manera se mantiene la coherencia de esos datos entre todos los procesadores. Eh, entonces vamos a ver cómo se organiza, cómo es la organización de los procesadores. ¿Sí? Y vamos a ver una clasificación, que es esta clasificación de Flynn, eh, donde dependiendo de cómo es en cuanto a las instrucciones y cómo es en cuanto a los datos, se van a clasificar los procesadores. Entonces tenemos procesadores que tienen instrucciones simples y datos simples, eh, y flujo de datos simples, entonces esos son los uniprocesadores. Y ya cuando empezamos a trabajar con múltiples datos o con múltiples instrucciones, ya nos vamos a eh, procesadores que tienen procesamiento paralelo. ¿Sí? Eh, en particular nos vamos a centrar acá, después vamos a ver en la próxima clase los procesadores gráficos y vamos a ver que los procesadores gráficos se, se serían esta clasificación de múltiples instrucciones y datos simples. Eh, Perdón, acá, simples instrucciones y múltiples datos, porque los procesadores gráficos lo que permiten es una gran capacidad de procesamiento paralelo, pero, pero es una misma instrucción con múltiples datos. Entonces vamos a meternos en esta clasificación y vamos a ver cuáles son las diferencias de esta clasificación de Flynn. Tenemos por un lado lo que vimos en la primera de las clasificaciones, tengo instrucciones simples y flujo de datos simples. ¿Qué es esto? Es un procesador que ejecuta un flujo de instrucciones única, ¿sí? Para operar con datos almacenados en una sola memoria. Es decir, lo que vimos con la arquitectura von Neumann, lo que habíamos visto con la arquitectura von Neumann. Bueno, tengo una instrucción, voy a buscar la instrucción, la decodifico, la ejecuto, sí, pero esa instrucción va a operar sobre algún dato en particular. Entonces tengo una instrucción sobre un, un, un dato en particular, que es lo que vimos un poco con la arquitectura von Neumann. Después tenemos instrucciones simples, pero sobre múltiples datos. ¿Sí? Cada elemento de procesamiento tiene una memoria de datos asociada. Eh, es decir, que las instrucciones se ejecutan en diferentes conjuntos de datos por diferentes procesadores. El ejemplo más claro es el procesador gráfico. Y por qué es el procesador gráfico? Los procesadores gráficos, ¿en dónde se utilizan? Procesador gráfico donde más se utilizan es ahora en la parte de inteligencia artificial para entrenar eh, algoritmos de inteligencia artificial, pero uno cuando habla de procesadores gráficos lo tiene asociado automáticamente a los videojuegos o, al procesamiento de imágenes o videos. Entonces,
Si yo me voy a la parte de procesamiento de imágenes o videos, una imagen es una matriz de números, ¿sí? A la cual yo le quiero, supónganse una imagen de las que se publican en publicidades donde tienen ciertos retoques y se le aplican ciertos filtros. En sí, el filtro es el mismo para toda la imagen. Entonces, tengo una instrucción que es aplicar el filtro X sobre diferentes puntos o diferentes píxeles de una imagen. Entonces, es la misma instrucción, una instrucción simple sobre múltiples datos. Los múltiples datos que son, y bueno, son cada uno de los píxeles de esa imagen. Entonces, por ahí es más gráfico verlo desde ese lado, desde el procesador gráfico. Después tengo múltiples instrucciones sobre múltiples datos, sobre simples datos, ¿sí? Es decir, bueno, puedo ejecutar diferentes instrucciones. Tengo un conjunto de procesadores y cada uno de los cuales ejecuta diferentes instrucciones sobre diferentes datos. Comercialmente no se aplica. Y por otro lado tenemos múltiples instrucciones sobre múltiples datos. Es decir, son los procesadores que utilizamos nosotros. Nosotros podemos ejecutar múltiples instrucciones sobre múltiples datos. Un conjunto de procesadores ejecuta simultáneamente diferentes instrucciones sobre diferentes conjuntos de datos. Es decir, bueno, yo puedo estar ejecutando una cosa, ¿sí? En un navegador, puedo estar ejecutando un procesador de texto, puedo estar ejecutando, ¿sí? un juego, puedo estar ejecutando diferentes cosas a la vez. Entonces, nada, esto es lo que vemos en los sistemas multiprocesadores, que son estos SMP, los clústeres y los sistemas NUMA, que es lo que vamos a ver durante esta clase, ¿sí? Si lo quiero ver de una manera más gráfica, y esto lo tiene en la bibliografía, ¿sí? Un sistema de simples instrucciones y simple flujo de datos. Acá tenemos las siglas, ¿sí? CU es unidad de control, ya lo distinguen. Unidad de procesamiento, ¿sí? También, entonces tenemos una unidad de control, una unidad de procesamiento y tenemos una unidad de memoria, ¿sí? Memory unit. Entonces yo lo que voy a tener en las simples instrucciones y simple flujo de datos, lo que voy a tener es, bueno, tengo una unidad de control que tiene una instrucción que le va a dar a procesar sobre quién, sobre un dato en particular. Cuando me voy al segundo, al instrucciones simples sobre múltiples datos, que era lo que decíamos de los procesadores gráficos, fíjense que el diagrama es bastante gráfico. Yo tengo una única unidad de control que le dice aplicame una instrucción, aplicame el filtro X sobre quién y sobre diferentes, ¿sí? Tengo diferentes unidades de procesamiento que lo van a aplicar sobre quién y sobre diferentes píxeles o sobre diferentes datos. Yo tengo que entrenar una red neuronal, ¿sí? Para que reconozca, supónganse que quiero que reconozca caras, ¿sí? Voy a tener diferentes imágenes, diferentes datos, diferentes imágenes que van a entrenar a mi red neuronal. Ahora, la función de entrenamiento es la misma para todos. Entonces me permite ese tipo de cosas. Y después lo que decíamos con respecto a lo que utilizamos actualmente en nuestros procesadores o también en los clusters es múltiples instrucciones sobre múltiples datos, ¿sí? Yo tengo una memoria que es compartida por todos los procesadores, tengo diferentes unidades de procesamiento y tengo diferentes unidades de control, ¿sí? Cada unidad de control le va a dar una instrucción al procesador, es como si tuviera simples instrucciones sobre simples datos, pero muchos. Entonces tengo esa ventaja.
Tengo diferentes núcleos. Esto es un solo núcleo, tengo varios núcleos dentro del mismo procesador. ¿Y por qué aparece este con memoria distribuida? Y bueno, porque vamos a ver los clústeres. ¿Sí? Un clúster es un conjunto de computadoras comunicadas entre sí por una red. ¿Sí? ¿Sí? Acá dice una red de interconexión. Yo voy a tener diferentes computadoras que comparten una red y permiten ejecutar en paralelo algo. Entonces, yo voy a tener en ese caso una memoria distribuida, pero en diferentes computadoras. Entonces, por eso puedo tener múltiples instrucciones sobre múltiples datos también en un clúster, porque lo tengo compartiendo los datos a través de una red. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver los multiprocesadores simétricos, que son los multiprocesadores que tenemos actualmente en nuestras computadoras. Sí, ¿qué es un multiprocesador simétrico? Es una arquitectura de hardware de una computadora y el comportamiento que también involucra el comportamiento del sistema operativo, ¿sí? Que refleja esa arquitectura. ¿Y por qué mencionamos el sistema operativo acá? Eh, Porque nosotros, o sea, un procesador va a tener múltiples núcleos. Entonces, lo que estuvimos viendo nosotros en la materia que hacíamos y programábamos en el lenguaje assembler, y que yo le puedo dar instrucciones al procesador mediante el set de instrucciones. Vimos diferentes instrucciones básicas en assembler y nosotros le dábamos instrucciones al procesador. Bueno, ahora no voy a tener un solo procesador como en la arquitectura von Neumann, sino que voy a tener más de un procesador. ¿Sí? Voy a tener diferentes núcleos, voy a tener diferentes procesadores, y eso lo va a tener que administrar el sistema operativo. Va a tener que saber en cuál de los núcleos de mi procesador se está ejecutando qué programa o qué proceso. Entonces también este multiprocesador involucra que el sistema operativo tenga que participar en ese sentido, ¿sí? Y va a suceder lo mismo con los clústeres. ¿Cómo defino un multiprocesador simétrico? Hay dos o más procesadores con capacidad comparable. Es decir, bueno, tengo diferentes procesadores cuya capacidad es similar o es igual, porque son iguales los procesadores. Los procesadores comparten la misma memoria principal y el mismo sistema de entrada-salida e interactúan a través de un bus. ¿Sí? De vuelta, fíjense que la arquitectura von Neumann se mantiene, la única diferencia es que tengo un procesador que tiene varios núcleos. ¿Sí? Tengo dos o más procesadores dentro de la misma CPU. Todos los procesadores comparten el acceso a los dispositivos de entrada-salida. Todos los procesadores pueden realizar las mismas funciones, y de ahí es que viene el término simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque se supone que todos los procesadores van a poder ejecutar las mismas instrucciones. Si no es que hay un procesador que ejecuta ciertas instrucciones y otro ejecuta otras instrucciones. Todos los procesadores pueden ejecutar todas las mismas funciones, ¿sí? Y el sistema está controlado por un sistema operativo que proporciona esa interacción entre los procesadores y sus programas. Y sus programas. ¿Por qué involucra también el sistema operativo? Porque después vamos a ver que, perfecto, yo tengo 4 núcleos, pero tengo que ejecutar 5 procesos, tengo que ejecutar 5 programas. Entonces, ¿qué pasa? Asigno un programa a cada procesador, a cada núcleo. Y el quinto, ¿qué sucede? ¿Qué hace? ¿Espera a que termine de ejecutar el resto? Y la realidad es que no, yo quiero ejecutar 5 cosas, quiero poder ejecutarlas en simultáneo. Entonces, ese quinto proceso o ese quinto programa va a tener que ser compartido por 4 núcleos. Es decir, bueno, tengo 5 programas para compartir en 4 núcleos. Perfecto. El sistema operativo se va a tener que encargar de qué? Y de ir haciendo ese balanceo de carga. Es decir, bueno, ejecuto una parte de este programa y después guardo
el estado del programa hasta ese momento y le doy lugar a ese otro proceso que no se está ejecutando, ese otro programa que se está ejecutando. Y está todo el tiempo haciendo eso, ese context switching o ese cambio de contexto que seguramente van a ver después en la materia del sistema operativo. Pero el sistema operativo está todo el tiempo haciendo eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de procesadores que tienes es finita. ¿Cuáles son las ventajas contra un uniprocesador o con lo que veíamos al principio de la arquitectura von Neumann? Por un lado, en cuanto al rendimiento, tenemos múltiples procesadores que van a rendir más que un solo procesador del mismo tipo. Disponibilidad, debido a que todos los procesadores pueden realizar las mismas funciones y si falla un procesador, y hay un problema con un programa, ¿sí? no se para todo el sistema. ¿Por qué? Y bueno, falló el procesador con ese programa que estaba ejecutando, el resto de los programas se siguen ejecutando sin problema. Crecimiento incremental, ¿por qué? Porque uno podría ir agregando procesadores y sobre todo cuando vayamos a ver la parte de clúster y escalado porque fíjense lo que sucede y por ahí lo vemos con los procesadores actuales. Yo tengo procesadores ya AMD o Intel. Por ahí Intel es más fácil de verlo porque sigue una línea con los Core i, ¿sí? Core i7 de generación 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo una especie de escalado, ofrece una gama de productos diferentes de procesadores, que lo que van haciendo va mejorando algunos aspectos, y después vamos a ver algo. Y obviamente, volvemos a lo mismo, el sistema operativo debe proporcionar herramientas y funciones para explotar ese paralelismo. Si no tengo un sistema operativo preparado para ese paralelismo, no tiene demasiado sentido, ¿sí? Decíamos, yo tengo multiprocesadores, perfecto. Multiprocesadores tengo diferentes memoria caché. ¿Se acuerdan que dijimos que cada procesador tiene una memoria caché? Entonces, el ingreso de esta memoria caché, o sea, trae aparejado algunas consideraciones que hay que tener. Como la memoria caché tiene una imagen de la memoria principal, ¿sí? Tiene un bloque de memoria principal. Si una palabra, o sea, si un dato se modifica en caché, ¿sí? Puede que otro procesador esté utilizando ese mismo dato, entonces el otro procesador va a tener un dato inválido, ¿sí? Entonces esto se lo conoce como problema de coherencia de la memoria caché. Si bueno, yo tengo un dato de una variable X y lo tengo en el procesador 1, en la caché del procesador 1, y el procesador 2 quiere acceder a ese mismo dato, a esa variable X, bueno, tiene que poder acceder a los datos actualizados. Entonces tengo que ver de qué manera mantengo esa coherencia de los datos, ¿sí? Y acá vamos a ver diferentes protocolos y vamos a terminar con el protocolo que se utiliza actualmente. Entonces pueden existir diferentes, múltiples copias de los mismos datos en diferentes memorias caché de manera simultánea. ¿Se acuerdan que vimos al principio, cuando vimos la parte de memoria, de memoria caché, vimos dos políticas de escritura de memoria caché? La escritura inmediata, donde las escrituras se realizaban normalmente solo en la memoria caché y la memoria principal se actualizaba cuando se dejaba de utilizar ese bloque de caché. Es decir, bueno, la memoria caché, cuando deja de utilizar ese programa, ese dato de memoria caché, se actualizaba el dato. Y después teníamos la escritura posterior, que las escrituras se realizaban tanto en la memoria principal como en la caché, asegurando entre comillas que la memoria principal siempre sea válida. En ambos casos puede producirse inconsistencias, porque si bien yo puedo actualizar la memoria principal, ese instante de tiempo en el que
que me tomo en escribir la memoria principal y actualizarla, puede haber leído otro procesador ese dato de memoria. Entonces, no es inmediato entre comillas. O sea, ¿por qué? Porque puede llegar a haber una inconsistencia, ¿sí? Aun por más que utilice estos protocolos de escritura. Entonces, lo que hay que hacer es minimizar esto, ¿sí? Y tratar de mantener esta coherencia y evitar las inconsistencias en la memoria caché. ¿De qué manera qué maneras existen para mantener la coherencia de caché? Hay dos formas diferentes. O lo realizo por software o lo realizo por hardware. Por software, ¿de qué manera? La coherencia de caché, mantener la coherencia de caché por software significa, bueno, trato de evitar de incorporar más complejidad en el hardware y de incorporar alguna lógica adicional para mantener la coherencia. ¿De qué manera? Y bueno, se realiza mantener la coherencia de caché por software no es mientras se está ejecutando el programa, que el mismo programa controle la coherencia de la caché, sino que se realiza en tiempo, no se realiza en tiempo de ejecución, sino se traslada al tiempo de compilación. Es decir, bueno, perfecto, si yo escribí mi programa y yo tengo un dato o una variable que es sensible y que la voy a tener paralelizada, supónganse, y la van a utilizar diferentes subprocesos, bueno, esa variable la marco para que no se comparta, ¿sí? Para que no pueda estar compartida en diferentes memorias caché. O sea, que se traslada al tiempo de compilación, pero se realiza cuando se compila. Marco las variables que no quiero que estén compartidas por diferentes caché y quiero que la utilice una sola memoria caché. Entonces, o quiero que quede en memoria principal. Lo que hacen estos mecanismos es, o sea, realizan un análisis del código y lo que hacen es eso. Los datos que pueden resultar inseguros para la memoria caché los marcan para que no sean compartidos. Y después por hardware, ¿sí? La diferencia por hardware es que se realiza en tiempo de ejecución. Por software se realiza en tiempo de compilación, por hardware se realiza en tiempo de ejecución. Mientras está ejecutando, se va realizando esa comprobación de la coherencia. Entonces, o sea, como se aborda cuando el problema surge, ¿sí? Se tiene que hacer un uso más eficaz de la memoria caché. Y obviamente tienen un mejor rendimiento en comparación por software. ¿Por qué? Y porque si por software yo marco una variable que se utiliza mucho, que la podría compartir porque me permitiría paralelizar la ejecución, y cuando yo la marco para que no se comparta en diferentes memorias caché, lo que estoy haciendo es afectando indirectamente el rendimiento de mi programa, de la ejecución de mi programa. Entonces, los procesadores actuales se realiza mediante hardware, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos, nos vamos a meter en la coherencia de caché mediante hardware. Y acá tenemos dos protocolos, dos grupos, o sea, dos clasificaciones más generales. Tenemos protocolo de directorio y protocolo de vigilancia o protocolo Snoopy. La traducción era, era, era me resultó complicado de traducirlo, y creo que la mejor manera que encontré fue decir, bueno, es un protocolo de vigilancia. Lo que va a hacer es controlar o vigilar qué sucede con la memoria caché con los diferentes datos. El protocolo de directorio lo que hace es, bueno, tengo un directorio donde se mantiene la información, se recogen los datos y se mantiene la información sobre dónde están las copias de las diferentes líneas de los datos,
¿sí? Y tengo un controlador centralizado que es parte del controlador de la memoria principal, y en un directorio de la memoria principal se mantiene, ¿sí? Se mantiene información acerca del estado de los datos. ¿En qué sentido? Bueno, si transmití un dato a una memoria caché, yo tengo ahí en el directorio eh, un indicador de que ese dato está compartido en la memoria caché X. Y ante una solicitud de un dato en particular de otro procesador para almacenar en otra caché, va a emitir los comandos necesarios para avisar que hay otra memoria caché que está teniendo el mismo dato que la otra memoria. Entonces necesito con ese protocolo siempre pasar por un controlador centralizado. Y en el protocolo de vigilancia, lo que hace es delegarle un poco más la responsabilidad de la coherencia de la caché a cada procesador, a cada controlador de caché de cada procesador, de cada núcleo, ¿sí? Por un lado, el protocolo de directorio, tengo un controlador centralizado en la memoria principal, y en el otro le traslada el problema a los núcleos y a los controladores de memoria caché de cada núcleo. Y este tipo de protocolo que se utiliza es de este tipo, es de protocolo de vigilancia. La memoria caché debe reconocer cuando tiene una línea compartida con otra memoria caché, y lo que va a tener que hacer es, cuando se realice una actualización de una caché compartida, va a tener que anunciarla a los demás o recibir el anuncio de las demás que, bueno, que ese dato fue modificado. Entonces, en cierto modo, va a tener que vigilar, el controlador de caché va a tener que vigilar qué sucede con los datos de la otra memoria caché, y observar o escuchar las notificaciones que les envíen las otras memorias caché. Este método lo que utiliza para vigilar es, bueno, tiene que escuchar el bus, o sea, obviamente va a tener que controlar qué sucede en el bus, y obviamente conlleva a un aumento en la utilización del bus. Perfecto, los procesadores los controladores de caché se envían datos entre sí. Bueno, esos datos van a tener que viajar por el bus de la computadora, entonces va a haber un aumento en cuanto a la utilización del bus. Si nos vamos a los protocolos de vigilancia, hay dos subgrupos. Esto no es tan relevante. Si nos vamos a meter, esto es para decir, bueno, de qué tipo es este protocolo de vigilancia. Tenemos dos, de invalidación de escritura y de actualización de escritura. ¿Sí? Un protocolo de vigilancia con invalidación de escritura, ¿sí? Lo que hace es, bueno, puede haber un montón de lectores de ese dato, un montón de memoria caché que tengan ese dato, pero de solo lectura, y uno solo de escritura a la vez. No puedo tener diferentes procesadores que estén habilitados para escribir el mismo dato que tiene compartido con otros procesadores que tienen otras caché. Entonces siempre va a haber un solo escritor, y puede haber un montón de procesadores que tengan el mismo dato para leer. Una línea puede compartirse con varias memorias caché para lectura, y cuando uno de los caché quiere realizar una escritura de la línea, primero lo que va a tener que hacer es avisarle al resto, ¿sí? Para que invaliden ese dato de caché hasta que él actualice o escriba ese dato de esa variable en particular. El procesador que tiene la exclusividad puede realizar las escrituras locales hasta que algún otro procesador requiera de hacer una escritura del mismo dato. ¿Sí? Bueno, perfecto, yo leí la variable X en un procesador, y como mi programa se ejecuta en paralelo, otro procesador puede querer escribir esa misma variable, querer actualizar esa misma variable. Perfecto. El que quiere escribir tiene que hacer el pedido, decir, bueno, yo ahora quiero ser el escritor.
y el resto va a estar como lectores. Y cuando quiera escribir, hace el pedido, el resto se pone como lectores y escribe él, ¿sí? Eso es un poco la lógica. Y la actualización de escritura, el otro criterio, ¿sí? Eh, con este criterio, con un protocolo de actualización de escritura, puede haber múltiples escritores así como múltiples lectores a la vez. Eh, Sí, cuando uno quiere actualizar, lo que hace es distribuir la copia a todos los demás. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, igual puedo seguir teniendo una inconsistencia, porque imagínense que yo actualizo mi memoria caché y después aviso, puede que otro esté haciendo en el mismo instante de tiempo lo mismo. Entonces ahí tengo un problema. Entonces, vamos a ver en particular eh, un enfoque que es de validación de, de escritura, que es este protocolo, que son los que utilizan las arquitecturas actuales como x86, que tiene un enfoque de esto, de validación de escritura, y se denomina MESI, modificado, exclusivo, compartido e inválido. La S es de shared, que es compartido en inglés, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver el protocolo eh, de Messi, ¿sí? Protocolo de validación de escritura, Messi, modificado, exclusivo, compartido e inválido. ¿Qué, qué proporciona este protocolo ¿sí? Lo que me permite es mantener esta consistencia, que es lo que veníamos buscando. Sí, bueno, ¿de qué manera mantengo la consistencia de la memoria caché en un multiprocesador simétrico? ¿Sí? Eh, los procesadores actuales tienen este MESI y para este protocolo MESI el caché de datos incluye 2 bits que me permiten mantener el estado, ¿sí? de esa etiqueta. ¿Se acuerdan que la memoria caché tenía una etiqueta y yo lo que tenía en la memoria caché era un bloque de memoria principal? No me iba a traer un dato de memoria principal, sino que me traía un bloque. Entonces, eh, lo que tiene lo que tienen las caché es esto, incluye 2 bits que me permiten determinar cuál es el estado de esa línea de memoria caché. Entonces, voy a tener 4 estados diferentes. ¿Qué me va a permitir mantener el estado de la línea de la memoria caché? Me va a permitir saber en qué estado está ese dato que está ahí adentro. Entonces, tenemos 4 estados diferentes. Modificado, es decir, que la línea de memoria caché fue modificada y es diferente al dato que tiene la memoria principal y solo está disponible en esa memoria caché. Exclusivo, la línea de memoria caché es la misma que está en la memoria principal y no está presente en ninguna memoria caché. Es decir, bueno, ese dato está exclusivamente en esa memoria caché. Compartida, es decir, bueno, esa memoria caché es la misma que está en la memoria principal, pero que está compartida en otras memorias caché de otros procesadores. Y por último tenemos el estado inválido, que es la línea de caché no contiene datos válidos. ¿Por qué no contiene datos válidos? Porque puede estar modificada eh, o estar siendo modificada por otra memoria caché, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver qué sucede cuando yo quiero realizar una lectura y cuando yo quiero hacer una escritura de, de un dato en memoria de un dato en memoria caché. ¿Se acuerdan que, bueno, el procesador quiere leer un dato, ¿sí? Una variable, se va a traer un bloque de datos de la memoria principal y lo va a poner en la memoria caché. Cuando el procesador quiera leer un dato, tenemos dos posibilidades: que ese dato esté en la memoria caché o que no esté en la memoria caché. Si estaba en la memoria caché, se acuerdan que decíamos, bueno, tengo un acierto de lectura en la memoria caché. Entonces, ¿qué pasa con este protocolo cuando se produce un acierto de lectura de la memoria caché? El procesador va a buscar un dato, necesita un dato y lo tiene en la memoria caché, ¿sí? Cuando se produce
un acierto de lectura de una línea que se encuentra actualmente en la memoria caché local, el procesador actual, o sea, el procesador lee el dato requerido y no hay ningún cambio en cuanto al estado de estos 4 estados, ¿sí? De modificado, exclusivo, compartido o inválido. El estado se sigue manteniendo como hasta el momento. Si yo quiero hacer una lectura y ese dato está en memoria caché. ¿Qué pasa cuando un procesador quiere leer un dato y no lo tiene en memoria caché? Es decir, hay una falla de lectura. De vuelta, quiere leer un dato y no lo tiene en su memoria caché. Es decir, lo debería ir a buscar a memoria principal. Y acá, ¿sí? Lo que va a hacer el procesador, ¿sí? Va a enviar una señal al bus alertando a todos las memorias caché para que vigilen. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que es un protocolo del tipo Snoopy? O sea que van a tener que vigilar qué sucede en el bus. Entonces, hay varios resultados posibles. Y bueno, el procesador que quiere leer un dato nuevo que no tiene en su memoria caché, porque le produce una falla de lectura de memoria caché, o una falta en la lectura de memoria caché, va a tener que avisarle al resto de los procesadores: miren que estoy queriendo leer el dato X, y puede suceder dos cosas: que que los demás procesadores tengan una copia, que no tengan copia, no pasa nada, o que tengan una copia no modificada o una copia modificada. ¿Qué pasa si quiero leer un dato nuevo y traerlo a mi memoria caché y hay otro procesador que tiene una copia que no fue modificada? Si la copia que tienen los otros memoria caché de ese mismo dato no fue modificada, ¿sí? Si otra caché tiene una copia no modificada de la línea de estado, en la línea de estado exclusivo devuelve una señal que indica que comparten estas líneas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una memoria caché podía tener ella sola una copia. Entonces, en cierto modo, ese dato era exclusivo de esa memoria caché. Ahora deja de ser exclusivo. Entonces el procesador responde y cambia el estado de la copia de exclusiva, porque la tenía una sola memoria caché, ahora la va a tener más de una memoria caché, a compartida. ¿Sí? Y el procesador que inicia, ¿sí? Lee la línea de memoria principal y cambia el estado de la línea de caché de inválida a compartida. Es decir, bueno, ahora tengo dos procesadores que van a tener en su memoria caché el mismo dato, y el estado de esa línea de datos va a estar, ¿sí? Va a estar marcada dentro de esos 4 estados, va a estar marcado como compartida. ¿Por qué? Porque la comparten de la memoria caché. Em, sí, hasta ahí. Entonces, después, si otra memoria caché del dato que quiere leer este procesador tiene una copia, si otra memoria caché tiene una copia modificada de ese dato original en su memoria caché, si otra caché tiene una copia modificada de la línea, entonces lo que va a hacer esa caché es bloquear la memoria leída y proporciona, ¿sí? La línea al caché solicitante a través del bus compartido. Es decir, bueno, si hay un procesador que tiene una copia modificada diferente a la que tiene la memoria principal porque la estaba utilizando y la modificó, le va a tener que enviar esa modificación a la memoria caché al procesador que está pidiendo ese dato. ¿Sí? Entonces, va a tener que proporcionar la línea al caché solicitante, al procesador que está pidiendo leer ese dato. Y el caché que responde cambia el estado de su línea de modificada a compartida. ¿Sí? Y obviamente obviamente que ese dato que estaba modificado y que se envió a la nueva memoria caché que lo estaba queriendo leer, también se envía a la memoria principal y se actualiza en la memoria principal. Así, todos tienen memoria principal y las diferentes cachés tienen el mismo dato y pasan el estado de esa línea de modificada a compartida. ¿Sí?
Si ninguna otra memoria caché tiene una copia de la línea modificada, entonces no se devuelve ninguna señal y el procesador iniciador lee la línea y hace una, una transición de la línea de caché inválida a exclusiva. Es decir, bueno, eh, si nadie tenía una copia, perfecto, no sucede nada. ¿Sí? Bien, esto en cuanto a la lectura. De vuelta, yo quiero leer un dato nuevo, traerlo a mi memoria caché y puede ser que otra caché tenga una copia modificada o no. Y vimos que sucedía en cada uno de los casos. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hacer una escritura? Y ahí tenemos dos casos. Tener un acierto de escritura o una falla de escritura. Si se produce un acierto de escritura en una línea que se encuentra actualmente en caché local, el efecto depende del estado actual de esa línea en la memoria caché local, ¿sí? En la caché local. Si yo quiero escribir un dato que lo tengo en mi memoria caché, porque se acuerdan que mi memoria caché es limitada, o sea, yo tengo una memoria caché chica, entonces yo puedo leer un dato, traerlo a memoria caché, estar utilizando ese dato y, y después dejar de utilizarlo y que necesite leer otra cosa y que ese dato que tenía lo saqué de mi memoria caché. Pero en un momento puedo querer escribir ese dato particular y entonces cuando quiera escribirlo puede que lo tenga o puede que no lo tenga en memoria caché porque lo puedo haber reemplazado con otro dato. Entonces, por eso puedo tener un acierto o una falla de escritura. Acierto de escritura es decir, bueno, lo tenía en la memoria caché ese dato, lo quiero escribir, lo tenía en la memoria caché. Bueno, ¿qué sucede? Y bueno, va a depender del estado en el que esté ese dato de esa línea de la memoria caché. Si es compartido, antes de actualizar el procesador debe obtener la exclusividad de la línea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos 4 estados? Uno de los estados era exclusivo. Entonces, tiene que obtener la exclusividad, el procesador ¿sí? señala, o sea, indica que necesita obtener la exclusividad de esa línea para poder escribirla. Entonces, envío una señal al bus para que todos los demás procesadores sepan eso, invaliden su copia. El procesador escribe o se realiza la actualización y después lo que hace es le cambia, ¿sí? Cambia el estado de la línea de compartida a modificada. ¿Está? Entonces, si estaba compartida va a tener que obtener la exclusividad de ese dato para que el resto de las memorias caché invaliden ese dato y no lo utilicen porque van a tener un dato desactualizado. Entonces debería avisarle al resto de las memorias caché y el resto de las memorias caché deberían tener ese dato como inválido. ¿Para qué? Para no utilizarlo. Si el uso era exclusivo, el procesador ya tiene el control exclusivo de la línea, con lo cual lo único que tiene que hacer es actualizar el dato. Y lo que tiene que hacer después es pasar de exclusivo a modificada para que el resto, cuando quiera leer ese dato particular, consulte al resto de las caché y ésta le diga, mirá que yo tengo una copia modificada de lo que está en la memoria principal, que es diferente. Y por último, si está modificada, o sea, si ya la había modificado y la quiere volver a modificar, no sucede nada. Lo único que va a hacer es actualizar el dato y la línea ya la tiene marcada como modificada, entonces no tiene que hacer más nada más que actualizar. ¿Sí? Actualizar el dato. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se produce una falla o una falta en la escritura de la memoria caché? Cuando se produce una falla, una falta en la memoria caché, el procesador lo que tiene que hacer es iniciar la lectura del dato el dato que quería modificar. Porque, de vuelta, ¿qué sucede? El procesador puede querer escribir un dato, pero que ese dato no esté en memoria caché. Una variable que no esté en memoria caché. Entonces la va a tener que ir a buscar a memoria caché. Entonces, cuando el procesador va y, eh,
obtiene ese dato de la memoria caché, como ya vimos en cuanto a la lectura, automáticamente lo que va a hacer es marcarla como modificada, ¿sí? Automáticamente marcarla como modificada. Y con respecto a las otras memorias caché, hay dos posibles opciones o escenarios. Es decir, lo mismo que con la lectura. Bueno, un procesador quiere modificar o escribir un dato que puede que esté en otra memoria caché, ¿sí? Que esté en otra memoria caché. Y ese dato que está en otra memoria caché puede estar modificado o no modificada. Si la copia que tiene otra memoria caché de ese dato que yo quiero escribir no está modificada, si ningún otro caché tiene una copia modificada de la línea, ¿sí? No se devuelve ninguna señal, el procesador iniciador lee la línea y la modifica. ¿Sí? Va a leer la línea, la va a modificar y va a hacer, va a cambiar el estado de, de esa línea en particular. Si uno más caché tiene una copia limpia de esa línea, ¿sí? En el estado compartido, cada caché, ¿sí? Invalida esa copia porque la va a modificar este otro procesador. Entonces el resto va a tener una copia inválida de ese dato. Si el dato que se quiere escribir ya fue modificado por otro procesador y otra caché tiene una copia modificada de esta línea, el procesador indica al que quiere escribir, ¿sí? El procesador que ya modificó esa línea, le indica al procesador que quiere escribir que ya tiene una copia modificada. Es decir, bueno, mira, el procesador X va a decir, yo tengo una copia modificada. Y le va a tener que entregar esa copia modificada al nuevo procesador que quiere escribir ese dato. Y obviamente esos datos se van a, se van a actualizar, al igual que vimos antes, se van a actualizar en memoria, en la memoria principal. No solamente la modifica el nuevo procesador, la modifica y le cambia el estado, sino que además se actualiza ese dato en memoria principal. Entonces vimos las cuatro posibilidades en cuanto al protocolo MESI de mantener la coherencia de la caché. Con mantener unos bits, ¿sí? 2 bits que me permiten llevar el estado en el que está esa línea de memoria caché, se puede mantener la coherencia de esta memoria caché y que todos los datos accedan todos los procesadores accedan a datos actualizados, ¿sí? Y mantener la coherencia de los datos. Ahora lo que vamos a ver es multiprocesadores multihilo, y seguramente lo escucharon hablar. Bueno, cuántos procesadores, cuántos núcleos tiene y cuántos hilos tiene. Bueno, ¿qué son esos hilos? Entonces, un enfoque alternativo y que permite un grado mayor de paralelismo es el nivel de las instrucciones sin aumentar la complejidad de los circuitos, o el consumo de energía. Se denomina esto multihilo. Es que el flujo de instrucciones se divide en subflujos, o sea, cada proceso se divide en subprocesos más pequeños, conocidos como hilos, y estos hilos lo que me permiten es ejecutarse en paralelo. Y para hablar de hilo, primero tenemos que definir 4 aspectos o 4 conceptos principales. Definir qué es un proceso, qué es la computación de procesos, qué es un hilo y qué es la computación de hilo, ¿sí? Un proceso es lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Una instancia de un programa que se ejecuta en una computadora en particular. Se puede asignar el control de todos los recursos como memoria,
canales de entrada-salida, dispositivos de entrada-salida y archivos, y la ejecución puede estar intercalada con otros procesos. ¿Sí? ¿Se acuerdan al principio? Dijimos, bueno, perfecto, yo tengo 4 procesadores y tengo 5 programas para ejecutar. Entonces, o sea, tengo 5 programas para ejecutar, supónganse, tengo 5 procesos, ¿sí? 5 procesos o 5 partes de un programa que yo quiero ejecutar. Y entonces, si yo tengo 4 núcleos o 4 procesadores y tengo 5 procesos para ejecutar, bueno, voy a tener que hacer, si se acuerdan que dijimos, bueno, esto involucra el sistema operativo también, voy a tener que hacer una conmutación de esos procesos, es decir, voy a tener que hacer un cambio de contexto o un intercambio, es decir, bueno, el procesador está ejecutando este proceso o este programa en particular. Bueno, prestarle un ratito el procesador a otro proceso o a otro programa que se ejecute un ratito y se va intercalando, se va conmutando esos procesos. Es decir, una conmutación de procesos es una operación que cambia el procesador de un proceso a otro, guardando todos los datos de control del proceso, registros y otra información del primero, y lo sustituye con la información de otro proceso. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando trabajábamos con las subrutinas? Con las subrutinas en la práctica y en Assembler. ¿Se acuerdan? Llamábamos una subrutina y podíamos pasarle los parámetros a través de la pila. Entonces yo tengo una subrutina que es una especie de función en Assembler y le paso los parámetros a través de la pila. Si hago un push de una variable o de un dato, hago un push de otro dato y dentro de la subrutina sacábamos esos datos. Pero cuando íbamos a sacar esos datos, guardábamos el estado de ciertos registros. ¿Se acuerdan que guardábamos el estado de los registros, como por ejemplo el puntero base, el BP, lo guardábamos en la pila? O sea, hacíamos un push y guardábamos el estado actual de ese registro en la pila. ¿Para qué? Para que después de que terminemos de utilizar ese puntero base, porque lo modificábamos, y a partir de eso accedíamos a los datos de la pila, antes de irnos de la subrutina lo restaurábamos, ¿sí? Hacíamos un pop de BP y restaurábamos el valor original que tenía ese puntero base o ese registro particular. Y lo mismo hacíamos, ¿sí? Hacíamos un push de algo y después hacíamos un pop. ¿Qué es eso? No es ni más ni menos que lo que hace el procesador cuando tiene que guardar el estado de ejecución de un programa, de un proceso en particular. Esto que decíamos, que mencionamos acá. Guarda todos los datos de control del proceso, registro, información. Lo que hace esta conmutación de procesos es guardar el estado del procesador con todos sus registros, guardar el estado actual del procesador, cuál es el puntero de instrucción, todos esos datos los guarda en la pila. Los apila, los guarda en la pila, le da lugar a otro proceso, se ejecuta, se sobrescriben todos esos registros y después lo único que tiene que hacer es restaurar los valores que había guardado. ¿Dónde había guardado en la pila? Entonces, este es un poco lo que estuvimos viendo en la práctica con el assembler. Guardamos el estado actual del procesador y de lo que está ejecutando para que después de que termine de atender este proceso pueda retomar la ejecución normal del programa. Después tenemos un hilo. ¿Qué es un hilo? Es una unidad de trabajo dentro de un proceso, ¿sí? Que incluye un contexto del procesador, que incluye un contador de programa, un puntero de pila y su propia área de datos para una pila. Es decir, bueno, tengo toda la pila, tengo un área de pila para cada uno de estos subprocesos o hilos. Se ejecuta secuencialmente igual que el resto y es interrumpible para que el procesador pueda pasar a otro hilo. Sí, un hilo es una especie de subproceso. ¿Cómo puedo verlo, un hilo? Y lo podemos ver sobre todo en el paralelismo. Imagínense que ustedes tienen una compañía telefónica y tienen que emitir la facturación para cada uno de los clientes que tienen. Supónganse que tengo 10 clientes y tengo que calcular
¿sí? Para cada uno, cuánto fue el consumo y en base a eso emitir la factura. Generar la factura, generar una factura electrónica. Entonces, tranquilamente, la forma en que se hacen esos cálculos, ¿sí? Bueno, voy a buscar el cliente, traigo los datos del cliente, veo el consumo y calculo el monto de la factura y armo la factura, todo ese proceso es el mismo para todos los clientes. Entonces, si tengo 10 clientes, tengo la misma función de generar factura, la misma forma de generar la factura, pero para 10 clientes diferentes. Entonces, tranquilamente podría ejecutarlo en paralelo. ¿Por qué? Y porque si tengo la misma función que se aplican sobre diferentes datos. ¿Sí? Entonces, tranquilamente eso lo podría ejecutar en paralelo. ¿Por qué lo podría ejecutar en paralelo? Y porque no se comparten datos. No es que el cliente 1 va a compartir un dato con el cliente 2. Son datos diferentes. Lo que cambia es la función lo único que cambia es el dato y la función de cálculo de la factura o de generación de la factura es la misma. Entonces, tranquilamente lo podría paralelizar. ¿Sí? Podría paralelizar y decir, bueno, generarme la factura para estos 10 clientes y generarlas en paralelo, ejecutarlo en paralelo. Bueno, eso me lo permite estos hilos. ¿Por qué? Porque es una especie de subproceso. Es decir, bueno, yo llamo a un generar la factura y le paso a los 10 clientes y se divide en 10 hilos o subprocesos, que es la misma función sobre diferentes datos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo al igual que tengo 4 procesadores, 8 procesadores, lo que sea, tengo una cantidad finita de procesadores, tengo una cantidad finita de hilos. Entonces, al igual que hago con los procesadores, que tengo que hacer un cambio de contexto y guardar el estado de ejecución de un proceso, lo mismo me sucede con los hilos. Tengo que guardar el estado de ejecución de ese hilo para darle lugar a otro hilo o a otro subproceso. ¿Sí? Entonces también voy a tener conmutación de hilo o de subprocesos. En cuanto a esto de la ejecución en paralelo y de los multihilos, tenemos diferentes alternativas o diferentes enfoques en cuanto a esto de múltiples instrucciones, de emitir múltiples instrucciones por ciclo y de paralelizar en subprocesos. Pueden ir a la bibliografía tranquilamente a leer sobre esto. En particular me interesa destacar estos últimos dos, que son los que se utilizan, ¿sí? Los que más se utilizan, los que vemos en las computadoras actuales. Acá tienen, incluso lo puse para que, nada, si quieren la bibliografía, tienen los diferentes enfoques y tienen explicado cada uno de estos enfoques con estos gráficos. Esta es la imagen original de la bibliografía y en particular nos vamos a centrar en estos dos que están acá abajo, ¿sí? En estos dos que están acá abajo, que son los que, de vuelta, los que más se utilizan. Tenemos estos dos métodos más utilizados, que es el multihilo simultáneo, ¿sí? Multihilo simultáneo, que lo habíamos visto acá abajo, ¿sí? Multihilo simultáneo, y tenemos el chip multiprocesador o multinúcleo. Entonces, este multihilo simultáneo, ¿sí? Simultaneous threading, esas son las siglas en inglés, lo podemos ver en la imagen que muestra, ¿sí? Un sistema que es capaz de emitir hasta 8 hilos. Es decir, bueno, tengo 4 procesadores con 2 hilos cada uno. ¿Sí? Bueno, tengo un procesador que me permite ejecutar en paralelo 2 subprocesos. Entonces, en cierto modo es como si tuviese, ¿sí? Virtualmente, como si tuviese 8 procesadores, 8 núcleos. La realidad es que no. O sea, tengo 4 núcleos A, B, C y D, y cada uno me permite ejecutar su proceso. ¿Sí? Me permite ejecutar su proceso. Entonces tengo dos enfoques. O los veo todo como
como 8 hilos diferentes o lo veo como 4 procesadores de 2 hilos. En el fondo es lo mismo, en cuanto a la administración es lo que cambia. Entonces, en el multihilo simultáneo, ¿sí? Si un hilo tiene un grado alto de paralelismo, puede utilizar los otros hilos disponibles. Eh, Algunos de los ciclos pueden ser capaces de llenar todas las ranuras horizontales. Es decir, bueno, si yo tengo un multihilo que es muy, o sea, un proceso que es muy paralelizable y es muy dividible en subprocesos, bueno, yo le puedo robar parte de los hilos a otro núcleo. ¿Sí? De vuelta, tengo por un lado los núcleos, un procesador, unidad de control, ¿sí? Unidad aritmética lógica, ¿sí? Registros. Tengo 4 de esos, unidad aritmética lógica, unidad de control y registros. Con su memoria caché tengo 4 A, B, C y D, y a su vez cada uno de esos me permite emitir subprocesos. Entonces, fíjense que en este primer caso, si yo los considero, no considero los núcleos como, como cajas estancas separadas, las considero como que son todo un solo bloque, yo puedo compartir hilos de otros núcleos, como sucede. Imagínense que tengo acá el A, lo tengo dividido y lo tengo en otros núcleos. Acá fíjense que el A tengo lugares sin completar, entonces tranquilamente yo podría prestarle ejecución, o sea, prestarle el hilo a otro subproceso. ¿Sí? Entonces, en otros ciclos se pueden emitir instrucciones de 2 o más hilos y si hay suficientes hilos activos, puedo tener un mayor nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque puedo estar ejecutando en un hilo de otro núcleo o de otro procesador dentro del mismo chip. Los Core i7 utilizan esto, ¿sí? Los procesadores Intel Core i7 utilizan esto. Porque de vuelta, fíjense que acá los bloques vacíos son, bueno, instantes de ejecución que no se utilizó. Acá me permite completarlo y utilizarlos todos. ¿Sí? En el chip multiprocesador tengo 4 núcleos donde cada uno de los cuales tiene un procesador superescalar de 2 hilos. Es decir, bueno, tengo 4 núcleos y de dos hilos cada uno, que los veo como cosas separadas, entonces no me permite compartir ejecución de un hilo en otro subproceso, en otro núcleo. Cosa que en este enfoque, que es lo que tienen los procesadores actuales, como el Intel Core i7, sí lo tengo. ¿Tá? Entonces, ¿qué me interesa mostrarles acá? ¿Y por qué hago esta comparación? Porque me interesa ver esto que estuvimos hablando. Tengo diferentes procesadores y me centré en la familia de los Intel porque uno tiende a mezclar las cosas y cree que, bueno, tengo un Core i7 es mucho mejor que un Core i3. Y tengo que tener ciertas consideraciones y quiero que veamos eso, quiero que veamos ciertas consideraciones y no, sobre todo porque están en una carrera donde tienen que comprender qué es lo que sucede debajo y tienen que comprender cómo funciona una computadora, cómo funcionan los procesadores y qué son las características de los procesadores. Y no solamente mirar la frecuencia de trabajo del procesador. Por eso vimos al principio, cuando vimos procesadores, vimos, bueno, perfecto, ¿de qué manera comparo la performance de un procesador? Que tenga más gigahertz de procesamiento. ¿Significa que va a procesar más rápido? ¿Que va a ser más rápido? Y ahora nos vamos a meter, no solamente con los gigahertz, sino que ahora nos vamos a meter con la cantidad de núcleos y nos vamos a meter con la cantidad de hilos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un Core i3 de generación 11, onceava generación. Tenemos un Core i5 de novena generación. Tenemos
un Core i5 de 11ª generación y tenemos un Core i7 de 4ª generación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver en cuanto a las características? Y los procesadores pueden estar enfocados a diferentes cosas. Por un lado tenemos el tamaño, pero fíjense, al final en la bibliografía les voy a dejar el enlace. Esto lo que hice fue entrar a la página de Intel y seleccionar qué procesadores quería y compararlo y ponerles para comparar. Y fíjense que el Intel Core i3 de 11ª generación tengo un procesador de 4 núcleos y de 8 hilos. Es decir, bueno, tengo 4 núcleos y puedo tener hasta 8 hilos de ejecución, de ejecución de paralelo de subprocesos. Después tengo el core y fíjense que acá estamos, la frecuencia máxima es de 3,7 GHz, obviamente llevando al máximo la frecuencia del procesador. Entonces, fíjense que estamos hablando de 11ª generación y acá estamos hablando de un Core i5 de 9ª generación. Y fíjense que este de 9ª generación tengo 6 núcleos, o sea, tengo 6 procesadores, 6 núcleos físicos. ¿Sí? 6 procesadores físicos. Y estamos hablando de un Core i100, un Core i5 y un Core i3 tengo 4 núcleos. Y tengo 6 hilos, tengo 2 hilos menos, pero muchas veces prefiero tener más procesadores físicos porque me permiten ejecutar mucho más. De vuelta, si yo me vengo acá, yo tengo 4 hilos o 4 subprocesos diferentes que los puedo dividir, 4 procesos diferentes que los puedo dividir en diferentes hilos. Si yo tengo 6, puedo tener, en lugar de 4 acá tengo 6. ¿Sí? Si bien tengo menos cantidad de hilos, pero tener más procesadores es mucho mejor que tener mayor cantidad de hilos. Porque sí, está bien, pero no todo voy a poder paralelizar y meter en subprocesos y en hilos. ¿Sí? Entonces, muchas cosas las voy a poder paralelizar, otras cosas no. Otras cosas van a ser secuenciales y no voy a poder poner en diferentes hilos. Entonces, siempre tener más núcleos físicos, más cores, va a ser mejor que tener más hilos. Obviamente, cuanto más hilos tengo, mejor. Pero si tengo que ponderar entre más hilos y más núcleos, yo me quedo con más núcleos que con más hilos. Entonces, fíjense que estamos viendo que un Core i5, fíjense que el Core i5 de 11ª generación tengo 4 núcleos con 8 hilos. Obviamente tengo diferentes características. Fíjense que varía también la velocidad del bus. Varía incluso la velocidad del bus. Varía incluso el consumo. Ahora bien, ¿qué voy a mirar? Fíjense que acá tengo una frecuencia mayor. Sin embargo, este tiene una capacidad mayor de procesamiento. Ahora, ¿por qué digo que depende del procesador y depende a qué lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? Fíjense que yo tengo un Core i5 de 11ª generación, tiene 4 procesadores, 4 núcleos y 8 hilos. Un Core i7 de 4ª generación tiene 2 núcleos y 4 hilos. Y uno diría, bueno, pero el Core i7 es mejor que el Core i5 y el Core i3. Y acá vemos que no. Acá vemos que no. Fíjense que este Core i7 de una generación menor tiene 4 MB de memoria caché, una memoria caché de 4 MB, y este tiene una memoria caché de 8 MB. Tengo una memoria caché más grande. ¿Sí? Entonces, no es tan lineal que yo tenga un Core i7 es mejor que un Core i5 o un Core i3. Tengo que ver las características de un procesador. Y ustedes, de vuelta, se están formando como informáticos y tienen que tener en cuenta ese tipo de cosas y no solamente mirar la frecuencia de trabajo del procesador.
no solamente mirar la frecuencia de trabajo del procesador, sino que, bueno, voy a mirar qué memoria caché tiene, voy a mirar la frecuencia de trabajo, obviamente, pero voy a tener que mirar también la cantidad de núcleos y la cantidad de hilos, porque eso me va a dar también un detalle de las características del procesador y cuáles van a ser, cuál va a ser la característica del procesador. De vuelta, ¿por qué digo que ustedes tienen que mirar y analizar qué sucede con estas características, con las características de- del procesador? Porque de vuelta, depende de para qué. Yo no voy a poner, no, si, a ver, vamos a un caso puntual. Si yo necesito una computadora que solamente voy a utilizar para usar un procesador de texto o una hoja de cálculo y voy a utilizar un navegador web, tengo que tener en cuenta para qué voy a utilizar. Si me voy a comprar una computadora, me voy a armar una computadora gamer, una computadora para jugar a juegos y en realidad la voy a utilizar para usar el Word, el Excel y voy a usar un navegador. Entonces tengo que saber leer las características de la computadora, más allá también del procesador gráfico. O, bueno, la computadora, ¿la voy a castigar realmente? Otra de las características. La computadora la voy a utilizar para mi trabajo y voy a requerir de, bueno, castigar el procesador. Voy a necesitar una computadora de escritorio o voy a necesitar una computadora, eh, una notebook. Y otra de las cosas, esa computadora, o sea, o voy a armar una computadora para montar sobre algún dispositivo móvil. Entonces, fíjense que otra de las características que tienen los procesadores, y muy importante, es la potencia o el consumo. Fíjense que, perfecto, esta tengo este procesador tiene tengo mayor cantidad de núcleos, pero fíjense que tengo 35 watts de consumo y este procesador tiene un consumo muy bajo. Fíjense que la frecuencia de trabajo, la frecuencia base de trabajo es una frecuencia menor. ¿Y a qué voy? Si yo trabajo una menor frecuencia, tengo un menor consumo. Entonces, de vuelta, depende de para qué quiero ese procesador, depende de para qué lo quiero ese procesador y cuál va a ser el uso, también voy a ver qué características tiene el procesador. Entonces, fíjense, este procesador en particular tiene una frecuencia de trabajo baja, que por ahí para usar el navegador me alcanza, y que trabaje una frecuencia de trabajo baja, o si es una notebook, si trabaja con la batería, quiero que trabaje una frecuencia de trabajo baja porque quiero que no me agote la batería. Entonces me permite tener menor consumo promedio y por ende me va a durar más la batería si estoy trabajando con una notebook. Entonces, por eso es que tienen diferentes características los procesadores y no es solamente cuántos núcleos y cuál es la frecuencia de trabajo. Sí, si yo lo llevo al máximo tengo una frecuencia de trabajo alta, pero tiene una frecuencia de trabajo baja que me impacta en el consumo de energía o el consumo de batería si lo estoy alimentando con batería. Y bueno, y tengo un procesador de un i5 que es mejor que un i7. Y tengo un i3 que en cierto modo es mejor que el i7. Fíjense que hasta incluso tiene más memoria caché. Ahora, el i3 tiene una frecuencia de trabajo, una frecuencia de velocidad del bus que es menor a la del Core i7. ¿Sí? Incluso este, que es de novena generación, tiene una frecuencia, una velocidad de bus mucho mayor que un Core i7. Y estamos hablando que un Core i5 de novena generación. Entonces, por qué estas aclaraciones y por qué menciono esto? Porque son características de estos multiprocesadores que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Son características de los multiprocesadores que están ligados al funcionamiento y a lo que venimos viendo hasta ahora.
de bus, ¿sí? De frecuencia de trabajo, ¿sí? Que lo vimos con los procesadores, y bueno, la frecuencia de trabajo, cuál es la velocidad del bus, porque se comunican a través del bus, cuál es la memoria caché, qué tamaño de memoria caché tienen, y cuántos núcleos y cuántos hilos tiene el procesador. ¿Sí? Entonces son diferentes características que tienen que ir sabiendo y que se espera que ustedes vayan incorporando, y sobre todo porque están siguiendo una carrera de ingeniería o licenciatura en informática. ¿Sí? Y obviamente ligado al bus, y que ya lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, depende cuál es el ancho de bus del bus de datos o el bus de direcciones, es que me va a influir en la memoria que le puedo poner. Entonces yo voy a poder poner una memoria máxima, y eso me lo da en cierto modo la especificación del procesador. Porque si yo tengo un ancho de bus chico dentro del procesador, por más que le ponga una memoria gigante, una memoria de última generación, si no comparten frecuencia de trabajo y no comparten ancho de bus que yo pueda direccionar esa memoria, no tiene sentido que yo le ponga más memoria si el procesador no la va a poder direccionar, no le va a poder dar, no le va a poder asignar datos a esas direcciones, porque no la va a poder escribir esa dirección. Entonces fíjense que es una característica de este multiprocesador eso. ¿Cuál es la capacidad máxima de memoria que puede direccionar este procesador? ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad máxima de memoria que puede direccionar el procesador? Es decir, bueno, una memoria de 64 GB, una memoria de 128 GB, DDR4 de 266. Fíjense que esto tiene una memoria más nueva, ¿sí? Tengo una memoria más nueva, pero más chica. Entonces, y esta, fíjense, una memoria RAM de 32 GB y DDR3 contra las DDR4 de las otras. Entonces, fíjense que las características son diferentes. Y fíjense que me indica el ancho de banda de memoria máximo que tengo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bus de direcciones, ancho de bus de direcciones, ancho de bus de datos. ¿Sí? Entonces es una característica que me da el procesador cuál es la memoria máxima que le puedo poner. Disculpe. ¿Está? Entonces, ¿y cuál es el tamaño máximo? ¿Por qué el tamaño máximo? Porque depende de cuánto pueda direccionar el procesador. ¿Está? Bien. Y después tiene, especificaciones en cuanto a los procesadores gráficos, que bueno, todavía no lo vimos, pero bueno, habla también de los procesadores gráficos y la frecuencia base de trabajo, porque estos procesadores tienen su propio procesador gráfico integrado, ¿sí? Bien, vimos hasta ahí multiprocesadores, vimos características de los procesadores, qué características observar, no solamente mirar si es i5, i3, i5, i7. De vuelta, elegí los procesadores de Intel porque son más gráficos de ver, porque tengo el i3, i5, i7, tengo números consecutivos. Ahora, las generaciones de los procesadores también influyen, ¿sí? Tengo que mirar las características y las especificaciones de cada procesador para saber cuál es mejor y cuál es peor, si quiero hacer una comparación de ese estilo. Y ahora nos vamos a centrar por ahí lo podemos ver como multicomputadores, que son los clústeres, y seguramente los sintieron nombrar. Sí, un desarrollo reciente o importante es el desarrollo de sistemas informáticos, como es el clustering. El clustering es una alternativa de multiprocesador simétrico que lo que me permite es tener un mayor rendimiento y una gran disponibilidad y una mayor escalabilidad, si se quiere, que se utiliza mucho en los servidores, integrando múltiples computadoras,
¿sí? Integrando múltiples computadoras me permiten tener un mayor rendimiento, una mayor capacidad de procesamiento. Y de vuelta, es muy aplicado a la parte de servidores. Eh, ¿Qué son los clusters o el clustering? Eh, un clúster no es ni más ni menos que un conjunto de computadoras o un grupo de computadoras interconectadas entre sí mediante algún medio. Computadoras completas, una computadora entera con toda su arquitectura, que trabajan juntas como un único recurso informático unificado. Lo puedo ver como una computadora, como una única computadora, o sea, es una computadora unida por diferentes computadoras, que que para el usuario se ve como una única computadora que crea la ilusión de ser una sola máquina, una sola computadora, y cada una de esas computadoras que componen ese clúster se las denomina nodo. ¿Sí? Entonces yo tengo múltiples computadoras conectadas entre sí que me permiten ejecutar una cosa en paralelo y tener una mayor capacidad, una mayor potencia de procesamiento, pero que en el fondo uno lo ve como una sola computadora. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno accede, por ejemplo, a Google? ¿Sí? Uno va y escribe una consulta en Google y eso se ejecuta y para nosotros es transparente, pero se termina ejecutando en clusters. Nuestra consulta, imagínense la cantidad de consultas que tiene, eh, eh, la cantidad de consultas que tiene Google, y bueno, para nosotros es una sola computadora. Nosotros entramos al navegador y para nosotros es transparente qué hay detrás. Detrás hay un montón, un conjunto de computadoras que forman un clúster que resuelven, ¿sí? O procesan todas las consultas de todas las personas que acceden al buscador. Para el usuario final es transparente, para el usuario final hay una única computadora que nos atiende a nosotros. Y obviamente eso lo tiene replicado, ¿por qué? Porque imagínense qué sucede si se cae el navegador de Google. Tiene que tener una copia o respaldo de los datos y lo mismo, porque Google no solamente ofrece un buscador, sino que tiene un montón de herramientas desde correo hasta procesadores de texto, hojas de cálculo que trabajan y uno trabaja en línea, y tenemos el Google Drive que nos permite compartir información. Imagínense si se rompe un servidor o se cae una computadora. Debería seguir funcionando. Si fuera una sola computadora, estaría en problema. Entonces, ¿qué beneficio tiene este clúster? Es decir, bueno, armo un conjunto de computadoras que me permiten tener un mayor, o sea, me permiten procesar cosas y que en el fondo, aunque yo la vea como una sola, el beneficio es, tengo una mayor escalabilidad. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo un conjunto de computadoras y entonces me permite crear, esto de la escalabilidad me permite crear grandes conglomerados o grandes conjuntos de máquinas autónomas o de computadoras independientes que unidas me permiten tener un multiprocesador gigante. En cierto modo lo puedo ver como un multiprocesador gigante. Tengo una escalabilidad incremental. ¿Por qué una escalabilidad incremental? Y porque yo le puedo ir agregando computadoras, la cantidad de computadoras que quisiera. Entonces puedo ir escalando e ir incrementando mi clúster y mi capacidad de procesamiento de una manera mucho más sencilla. Alta disponibilidad, ¿sí? Debido a que cada nodo de clúster es una computadora autónoma. Si falla una de esas computadoras, el sistema sigue funcionando. A ver, si yo tengo un problema con mi computadora en un multiprocesador, ¿sí? Tengo una falla en todo el sistema. En el clúster, si se cae una de las computadoras, el sistema sigue funcionando. Esto que hablábamos de los grandes servidores, lo mismo para las redes sociales. Si se les cae
una computadora, el sistema sigue funcionando. Podrá llegar a estar más lento, tardar más en recargar alguna cosa, porque se le achica la capacidad de procesamiento. Imagínense que se le cae 10 máquinas, pero el sistema sigue funcionando. Y después, precio, rendimiento superior, ¿sí? Yo puedo utilizar módulos básicos o computadoras con multiprocesadores básicos y armar un clúster con una potencia de cálculo que si superior o igual o superior a que si yo tuviera una supercomputadora dedicada, ¿sí? Con la ventaja de vuelta de que tengo una mayor disponibilidad y una mayor escalabilidad, porque lo puedo ir haciendo incremental y podría arrancar tranquilamente con dos computadoras y después ir agregándole computadoras e ir incrementando e ir aumentando mi clúster. A ver si... Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, al igual estaba acá abajo, no lo encontraba. Y ahora lo menciono. Acá tienen dos imágenes que de vuelta las tienen en la bibliografía. En la imagen de arriba muestra un clúster de dos nodos. Es decir, tengo dos computadoras con multiprocesadores. Fíjense que tiene procesador 1 y procesador 2, dos procesadores cada computadora. Y lo que hacen es, se comunican a través de una red de alta velocidad, un enlace de alta velocidad. Ahora vamos a ver, yo puedo tener un clúster con máquinas conectadas a través de una red, ¿sí? Una red, imagínense tengo diferentes computadoras físicas, diferentes PC de escritorio y la conecto a través de la red, una red de alta velocidad y que trabajan. Entonces, imagínense, de vuelta, vuelvo al ejemplo de tengo que generar la factura de una compañía telefónica, una compañía de cable. Imagínense si tienen una sola computadora con un multiprocesador para ejecutar todo lo que tienen que ejecutar, la factura de un montón de ciudades, un montón de usuarios. Entonces, muchas veces, imagínense que están ejecutando todo eso en una sola computadora y esa computadora se rompe en el medio del proceso. Estamos en un problema porque no puede emitir la facturación y si no emite la facturación la compañía no puede cobrar y seguir funcionando. Entonces, el clúster lo que me permite es tener una multicomputadora que simula ser un multiprocesador. Tengo un montón de computadoras conectadas entre sí para tener una potencia de procesamiento muy alta y con una alta disponibilidad. Si se me cae una computadora puedo seguir facturando, puedo seguir generando las facturas de todos mis clientes, ¿sí? Entonces se van a tener que comunicar por algún enlace de alta velocidad, que puede ser una red o no. Entonces, en el primer caso vemos eso y en el segundo caso, en la segunda imagen, lo que vemos es un clúster, pero que comparte un subsistema de raíz de discos. Y esto es interesante y viene también, sirve el ejemplo anterior. Sí, bueno, ¿qué pasa si estoy ejecutando, estoy generando las facturas de una compañía y en el medio se me cae uno de estos nodos? Y todo lo que tenía almacenado en disco o en memoria se pierde. Entonces, tener un raíz de discos me permite también eso. Bueno, tengo un respaldo de lo que está haciendo cada uno de los nodos de mi clúster, ¿sí? Y lo tengo centralizado, lo tengo en un raíz y me permite tener redundancia no solamente de procesamiento, sino de datos. Es decir, bueno, tengo escalabilidad incremental y tengo alta disponibilidad de procesamiento y tengo alta disponibilidad de los datos
también utilizando un RAID de discos, ¿sí? Entonces, sí, el RAID me permite que el clúster no se vea comprometido por un disco compartido que sea un único punto de falla. Es decir, bueno, tengo todo almacenado en un solo disco, cada uno va almacenando en sus discos y bueno, y tengo un problema. Si falla uno de los discos, falla. Sí, tengo un problema grande. Y en cuanto a un clúster, lo puedo armar a través de una LAN, una WAN o una instalación de conexión dedicada. Y otra de las características que tenemos que les quería mencionar y que les iba a mencionar al principio que no encontraba, que al igual que en el multiprocesador, en el clúster necesito de un sistema operativo que sea capaz de balancear esta carga. Porque al igual que que el sistema operativo va a tener que balancear entre los diferentes entre los diferentes núcleos dentro de un procesador, en un multiprocesador, cuando yo tengo un clúster, también voy a necesitar de un sistema operativo que sea capaz de distribuir esa tarea o ese procesamiento, de distribuir esa carga de procesamiento entre los diferentes nodos, entre las diferentes computadoras que componen mi clúster. Entonces necesito de un sistema operativo que sea capaz de hacer eso y que va a haber alguien que mantenga el control del proceso que se está ejecutando, ¿sí? Y voy a tener un montón de computadoras esclavas que van a hacer lo que ese maestro les diga, ¿sí? O ese controlador de proceso les diga. Y de vuelta, van a tener una materia de sistema operativo. Seguramente si se meten en la parte de sistemas operativos van a ver este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo es el sistema operativo para un multiprocesador, multihilo? ¿Y cómo es el sistema operativo, cómo se maneja el sistema operativo para un clúster en particular? Entonces, ¿cómo es la arquitectura del clúster? Son computadoras individuales conectadas a alguna red LAN de alta velocidad o por alguna conexión de alta velocidad, y cada computadora es capaz de operar de forma independiente, y lo que hace es aparecer una capa intermedia de software, un middleware. Es decir, bueno, yo tengo un sistema operativo que va a decir, bueno, yo le voy a decir, ejecutame este proceso, y de qué manera el sistema operativo, ¿sí? De vuelta, el sistema operativo es un software, dijimos, el sistema operativo recordamos que es un software que no va a ser de intermediario. Entonces yo quiero ejecutar, le digo, ejecuto el programa de generación de facturas de mi compañía telefónica. El sistema operativo se va a encargar de qué manera, que va a ser este software intermedio, se va a encargar de distribuir la carga de los procesos entre todas las computadoras que componen el clúster. Para el usuario va a ser totalmente transparente, ¿sí? Entonces, el middleware se encarga de proporcionar una alta disponibilidad y va a ser este equilibrio de la carga y va a ser de respuesta a los fallos. ¿Por qué? Fíjense, si yo voy al dibujo, a la arquitectura, yo acá tengo diferentes computadoras conectadas a una red de alta velocidad, diferentes computadoras, 1, 2, 3, 4, 5 computadoras, y tengo un software que hace que yo no vea que hay 5 computadoras en el fondo. Yo le digo, ejecutame este programa, responde, o sea, atendé a esta consulta en el navegador, abrime mi correo electrónico de Gmail, ejecutame mi programa de facturación, generame las facturas. Entonces esta capa, este middleware, este software de esta capa va a tener que balancear la carga entre todos los sistemas operativos, entre todas las computadoras, pero para el usuario final va a ser transparente, ¿sí? Va a tener que encargarse, bueno, se le cayó la máquina 5, bueno, va a tener que ver de qué manera sigue funcionando, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas lo va a tener que hacer el sistema operativo y esa capa de software intermedia que se ocupa de esas cosas. Y por último, vamos a ver acceso a un uniforme a memoria, NUMA, que estaba dentro de la clasificación de Flynn.
Sí, entonces tenemos los dos enfoques más comunes para proporcionar un sistema de procesadores múltiples. Son el multiprocesador simétrico, que es lo que vimos, y el clúster. Eh, y durante algunos años apareció otro enfoque conocido como acceso o sea, acceso no uniforme a memoria o acceso a la memoria no uniforme. Eh, sí, actual, o sea, se sigue investigando y se sigue trabajando. Hay algunos productos comerciales, eh, pero bueno, lo vamos a mencionar y vamos a ver que hay tres enfoques fundamentales. Acceso uniforme a la memoria, es decir, todos los procesadores tienen acceso a todas las partes de la memoria utilizando lecturas y escrituras. Es decir, el tiempo de acceso a memoria eh, para todos los procesadores es el mismo. Para todos los procesadores, todas las regiones de memoria es el mismo. Después hay otro enfoque, o sea, y es lo que utiliza el multiprocesador simétrico. El multiprocesador simétrico utiliza esto, un acceso a la memoria uniforme, es decir, todos los procesadores todos los núcleos de mi multiprocesador acceden a la memoria en el mismo tiempo, a todas las posiciones de memoria en el mismo tiempo y tienen el mismo tiempo de acceso para lectura y escritura. Eh, el acceso no uniforme a memoria, el NUMA, todos los procesadores tienen acceso a todas las partes de la memoria principal utilizando lectura y escritura, pero el tiempo de acceso a la memoria difiere según la región de la memoria a la que se accede. Eh, sí, nada, puede que haya regiones que sean de acceso a la memoria más lentas y otros más rápidos. Y por último es un NUMA de caché coherente, ¿sí? Es un sistema de acceso no uniforme a la memoria y en el que se mantiene la coherencia de caché entre las caché de los distintos procesadores. Entonces, el enfoque UMA es el que utilizan los multiprocesadores simétricos y en particular se investiga y se trabaja en esto del acceso no uniforme a memoria. Lo mencionamos como una de las características que incluso lo habíamos visto en la clasificación inicial de Flynn. Nada, lo que se utiliza es el acceso uniforme a memoria, que es lo que utilizan los multiprocesadores simétricos. Bueno, con esto terminamos la parte de multiprocesadores multicomputadores. Vimos un multiprocesador simétrico con todas sus características y sus hilos. Vimos qué características mirar en cuanto a la hora de elegir uno de estos multiprocesadores con respecto a los núcleos, los hilos, la frecuencia de trabajo, el tipo de memoria y el tamaño de memoria. Y vimos los clústeres que hoy se utilizan, que incluso los clústeres pueden estar dentro de una misma computadora. Hoy hay servidores que no son múltiples computadoras de escritorio conectadas a través de una red, sino que es un servidor que adentro tiene múltiples computadoras. Yo puedo conectarles diferentes computadoras dentro de un mismo gabinete sería. Y bueno, ahí en la bibliografía tienen también eh, respecto a eso, ¿sí? Les dejo la bibliografía, en el link tienen para la comparativa de Intel de vuelta. Eh, si entran a la página web de Intel pueden y van a los procesadores y pueden hacer la comparación con los procesadores que ustedes quieran, incluso a la hora de elegir un procesador entre si se quieren armar una máquina o quieren comparar dos notebooks y quieren ver, bueno, esta tiene este procesador y esta memoria, bueno, ahí yo puedo, puedo hacer esa comparación entre los diferentes procesadores, ¿sí? Bueno, con esto cerramos.
Y la próxima clase vamos a meternos en la parte eh, de procesadores gráficos. ¿Sí? Eh, con esto cerramos la parte de multiprocesadores.